la primavera, con estas temperaturas cambiantes, que a veces está lindo, a veces llueve, a veces... Pero lo que siempre se mantiene, por lo menos en el inicio de esta estación, es la pelusa. Sí. Y vinimos a hablar con una persona que es experto en esto, que es sociólogo, pero además es experto en urbanismo, y lo tenemos acá, Leonard Mattioli, que nos va a contar de qué va a estar. Leonard, primero que nada, bienvenido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Sos de los que te molesta la pelusa? Vengo a trabajar en bicicleta, así que sí, me molesta. Claro. Sí. Y bastante. Sí, meto lentes, si no, no. Los Imposible. ojitos. Bien. ¿De dónde viene esta pelusa? De estos árboles que tenemos en esta plaza, pero tenemos en buena parte de Montevideo, que se llaman plátanos y que están acá desde finales del siglo XIX. Que florecen en esta época y debido al viento. Exacto, sí, así se polinizan, así ellos, nada, se reproducen, pero no son de acá. Los trajimos a finales del siglo XIX porque queríamos ser como París, queríamos ser la ciudad luz. Y qué cosa, imagínense la ciudad de Montevideo, era un montón de casas bajas, había muy pocos edificios de renta altos, quizás los que están filmando ahí, es justo esos dos estaban, pero el resto no. Y era una ciudad que precisaba embellecerse, en ese momento buscaban embellecer las ciudades y una de las formas era plantando árboles. Porque los árboles, aparte de darte sombra, de darte comodidad, aparte de ser hoteles para pájaros, que es lo que hace mejor cualquier ciudad, nos ponía a la altura de París. París tiene estos árboles en todas partes, también Barcelona, también Madrid, y se decidió traer este tipo de árboles, pero cometieron un error. Uy, contame. Bueno, básicamente estos árboles crecen en el sur de Europa y en Norteamérica. Hay dos especies madres, digamos, originales, pero en algún momento se cruzaron. Llevan a los norteamericanos al sur de España y también a Francia. Y apareció este, que es particularmente, se llama el plátano de sombra, que produce muchísimo polen, que es lo que nos complica. Hay distintos tipos de plátanos, entonces me estás diciendo, pero este es el que produce más polen. Justo el que le tocó a Uruguay es el que produce más polen y por eso es el que más nos afecta. Y quizá por eso lo compramos, era más barato, pero nos olvidamos de leer la letra chica. Lo barato termina saliendo caro. Sí, claro. Perdón, ¿y se están cambiando estos árboles? ¿Se mantiene la proporción? Bueno, mira, en 1913 habían 40.000 de estos árboles en Montevideo. Hay más hoy, pero hay menos en proporción de cantidad de árboles. Hoy el fresno es el más común, pero lo que pasa es que hace 15, 20 años, todos los árboles nuevos que se plantan de esta especie no es esta especie específica. No es el norteamericano, es el que importamos de Canadá, de Quebec, que tiene un 10% de la pelusa que produce este. Así que los árboles que tengan 15 años de esta especie, bueno, nos van a molestar menos. Perdón, ¿y por qué? Pues, digo, se va cambiando, pero ¿por qué los tenemos los plátanos? ¿Qué beneficios tienen? Dale, el plátano es un árbol muy guerrero, muy guerrero. Mira, los ingleses lo llevaron a la Londres de la Revolución Industrial, donde no crecía nada y donde la vida humana duraba muy poco porque la contaminación en la Revolución Industrial, imagínense, esa ciudad sin cloacas, con un montón de carbón y las chimeneas, era un lugar infesto. La peor ciudad que te puedas imaginar era la Londres de final del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Plantaron estos árboles, era lo único que podía crecer ahí y limpiaba un poco el árbol. Estos árboles se bancan todo, se bancan que los podes, que los cortes de forma agresiva, que los choque un auto, los tipos que cortes que pongas cables subterráneos y les cortes las raíces, los tipos aguantan un montón y generan una copa muy tupida en verano, que es, en realidad nos acordamos de ellos en primavera porque es cuando nos molestan, pero en verano nos rescatan un montón. ¿Sabes dónde te das cuenta mucho? En Palermo. Por Minas no hay y por Magallanes sí. La diferencia de ir de un lado en el otro es abismal. No, nadie le agradece a los plátanos en la época que le tienen que agradecer. Sin embargo, miren la primavera, ¿por qué están estos árboles? Bueno, la idea es irlos cambiando. O sea, por ya Sí. de pique todo lo que se están plantando son plátanos, pero plátanos que no se reproducen tanto. Pero tienen los mismos beneficios. Exacto, sí. Bueno, mejor entonces. Y también hay otros árboles que vi por ahí que son las palmeras. Las palmeras también, por lo que veo, bancan un montón, porque hay un montón de palmeras, ¿no? Hay un montón de palmeras, sí, las bancan un montón, pero son básicamente decorativas. O sea, las palmeras no producen sombra, los animales no anidan, los pájaros no anidan en ellos, quizás las cotorras sí. Son decorativas, cumplen funciones distintas y produce muy poco oxígeno la palmera. Hay otra cosa, ¿sabes qué? Toman poca agua y eso es importante. Que los árboles tomen agua es muy importante pensando en una ciudad que está casi toda llena de hormigón. Cuando llueve mucho,
tenemos muchas formas de deshacernos de esa agua. Una es que se vaya a las cloacas, pero 2x3 no alcanza. Precisamos que las ciudades absorban agua de forma natural. Precisamos espacios verdes y precisamos árboles también. Entiendo. Bueno, muchísimas gracias, Leonard, de verdad, por recibirnos acá. Y además, te quiero agradecer también porque te tomaste tu tiempo que no deberías, ¿no? O sea, ya te tenés que volver al trabajo, ¿no? Me tengo que volver a la oficina, sí, señor. Muchísimas gracias por tomarte este rato. Nos instruiste muy bien, ¿eh? Con eso nos despedimos, chicos.